Hola, ¿cómo están de nuevo en esta aventura por el Machine Learning? En este caso, a través de la mano de Aurelien Enguerón, a través de Manos a la Obra al Machine Learning. Aquí les voy a mostrar como la presentación de su libro, de Aurelien Enguerón, que es como un bestseller en el Machine Learning. Y que tiene un enfoque de enseñanza del Machine Learning práctico, un enfoque práctico bastante bacano. Hand-on Machine Learning with Scalar, Keras and TensorFlow, Concept Tools and Techniques to Build Intelligent System. Manos a la obra del Machine Learning con Scalar, Keras y TensorFlow, conceptos, herramientas y técnicas para construir sistemas inteligentes. Esta es la presentación de su segunda edición, bastante buena. Entonces estamos en el tercer capítulo de Aurelien Enguerón, en el que ya vamos para la parte en la que queremos hacer que nuestro modelo de reconocimiento de imágenes con el dataset de Menis, que es muy didáctico para la enseñanza de la ciencia de datos, pues vamos a hacer que el desempeño de nuestro modelo lo movamos el umbral de decisión lo movamos de tal manera que podamos alcanzar un 90% de precisión. Recordemos que la precisión es el poder, es la que nos mide el poder predictivo de nuestro modelo, al definirse como los falsos positivos los verdaderos positivos, no, true positive. Vamos a recordar esa definición, vamos a tratar de escribirla nosotros acá en nuestro cuaderno y decimos, bueno, pues que la precisión se había definido para esa con text de texto, entre llaves, estamos en el lenguaje LaTeX, precision, SC, y ella se define como un porcentaje, en definitiva es los true positives sobre los true positive más los que afirmamos que eran positivos pero no lo eran, es decir, los falsos positivos. Entonces se define de tal manera que uno sepa que de todos los que afirmó que eran positivos, en qué proporción acertó. Es por eso que comparamos los aciertos con respecto a la cantidad de los que afirmamos que pertenecían a la clase positiva. Entonces, la precisión es una comparación, es una medida de que también hemos hecho predicciones. Entonces recordemos que podemos mover el umbral de desempeño, que el SGD Classifier tiene por defecto un umbral de desempeño de decisión, un umbral de decisión de 0, de tal manera que los puntajes asociados a las imágenes, los puntajes positivos que le asigne nuestro clasificador, pues si le asigna un puntaje positivo, querrá decir que nuestra imagen pertenece a la clase positiva, y si le asigna un puntaje negativo, pues querrá decir que nuestra imagen pertenece a la clase negativa. En este caso, clase positiva significa que la imagen representa un 5 en nuestro detector de 5 y la clase negativa significa que la imagen del dígito que le presenten no es o no pertenece o no es un 5. Ahora entonces, bueno, miremos desde Enguerón cómo vamos a hacer para mover ese umbral de desempeño. Entonces decimos, bueno, pues supongamos que se decide pues a apuntar al 90% de precisión. Busca primero el gráfico y encuentra que necesita usar un umbral de alrededor de 8000. Un umbral, miremoslo, eso que nos dice Enguerón, a ver si será, si necesitamos un umbral de 8000. Entonces vamos al gráfico que nos presenta la precisión con respecto al umbral de decisión. Entonces esa gráfica, aunque todavía no está corriendo, vamos a resetear nuestro cuaderno y vamos a correrlo de nuevo porque parece ser que tiene problemas, y le decimos cell run all de nuevo, y para ir mirando todo, ver esa gráfica en la que relaciona precisión contra umbral de desempeño,
Veámoslo en nuestra práctica, en nuestro cuaderno de práctica de codificación, en la que le damos manos a la obra al Machine Learning, es decir, nos enfrentamos a la escritura del código y nos enfrentamos así a cómo resolver los problemas que se nos puedan presentar cuando le damos manos a la obra al Machine Learning. Entonces vamos a la parte de la gráfica de la precisión con respecto al umbral. Ese gráfico lo tenemos, miremos por acá, aquí nos había dado, aquí nos dio un error, some digit pred, no está definido. Some digit pred, bueno, pues ese sí yo creo que lo podemos quitar y corremos todo lo demás, el recall, y nos vamos a mostrar efectivamente el gráfico de este gráfico que nos presenta. Vamos a buscarle aquí en nuestro cuaderno, que lo hemos corrido previamente, cuando le pedimos la precisión recall curve, que hemos visto en el video anterior, que cuando pedimos esa función de sklearn del módulo matrix, ya con eso yo puedo obtener tres arreglos de NumPy: el arreglo precisions, el arreglo recalls y el arreglo rescalls, que me permite relacionar estas variables entre sí, y que habíamos dicho que tenían unas cardinalidades diferentes, pero en arreglos unidimensionales, y podíamos ver que las longitudes de esos arreglos, aquí nos dice que cuando le quiero pedir las longitudes, me dice que los arreglos NumPy tipo float no tienen atributo len. Miremos a ver si sí, porque este no es, este simplemente habíamos dicho que teníamos que hacer el operador hasta, para ver que el arreglo de NumPy de umbrales de decisión tenía menos componentes que el arreglo de recalls. Por eso fue el de recalls, que con esta notación le quitamos una componente para que nos quede el arreglo, la longitud de el arreglo rescall, o igual a la longitud del arreglo recall, para poder hacer las gráficas. Y ya en la gráfica le pedimos, bueno, grafique, aquí nos faltó el plt.show para que no nos dé esos códigos indeseables, y así sí nos muestra que efectivamente en la gráfica de precisión, que es la naranja, nos dice, bueno, y si quieres una precisión del 90%, que sería como por acá, ¿cuál debe ser el umbral de desempeño? Nos dice, pues debe ser positivo. Miren que debe ser mayor a, vamos a poner acá cada 2000, nos grafiquen el eje X cada 2000 para poder ver con mayor claridad. Entonces le vamos a pedir con plt.figure, le vamos a pedir con el parámetro fixSize de tamaño de la figura, le damos una tupla en la que decimos cuántos centímetros de ancho, pues yo quiero 18 por 9 centímetros de alto para nuestro gráfico, y miren que así él nos hace un gráfico mucho más grande para leer. De pronto le podemos quitar 17 por 8 y leerlo, y miren que nos queda un gráfico mucho más fácil de leer, y así nos muestra que efectivamente la precisión del 90% al menos es para un umbral positivo. Mire que el 90% en precisión acá se alcanza para un umbral positivo menor que 10.000. Como si uno lo quiere ver más precisamente, le decimos, bueno, en el eje X vamos a medir cada 2000, entonces vamos a decirle con plt.xtix para definir la unidad de medición en el eje horizontal, y le decimos con np.arrange para que me genere una serie
o una serie, una progresión aritmética que me permita marcar cada 2000. Entonces le digo, bueno, pues grafique más o menos desde menos 40.000 hasta 20.000, hasta 20.000 más o menos, 20.000, desde menos 40.000, desde menos 40.000 hasta 20.000 y cada 2000 con incrementos de 2000. Le ponemos con incrementos de 2000 y así él nos va a permitir en el gráfico, miren cómo nos hace mejor, aunque se superponen los números. Entonces lo podemos poner cuando se superponen, pues entonces pongámoslo no cada 2000 sino por ahí cada 5000 para que no se superpongan, y le das un poquitico más de ancho. Entonces le das un ancho como de 20 y le dices que no, que cada 3000 por ejemplo. Entonces, para que no se vayan a superponer los números sobre el eje horizontal. Y ahora miren que ya es más agradable de leer, y así uno dice, bueno, pues en realidad más o menos el 90% que estaríamos por aquí, más o menos por acá, se alcanza con un umbral de 2000, alrededor de 2000. Entonces uno puede ver que efectivamente esta gráfica le dice cuál es el umbral, el threshold, el umbral de decisión para la precisión que quieres. Entonces así nos dice que nos lo estima que más o menos en 2000. Y en el eje vertical usted le puede poner también que no grafique cada punto 2, o sea cada 20%, sino cada 10%. Entonces le dices con Jetix para el eje vertical que grafique desde 0. Entonces aquí vamos a graficar desde 0 en el eje Y hasta 1, hasta 1.0, 1.0 y con incrementos de 0.1, o sea del 10%, un incremento del 10% para poder ver el 90% más claramente. Miren que así nos vemos el 90%. Decimos, bueno, la precisión del 90% se alcanza, mira, precisamente con 2000. Mira, nos lo muestra esa estimación. Es como nos permite ver eso. Y si uno quiere, como al lector, ayudarle en esa lectura, le pones una línea punteada alrededor de 0.9 o el 90% y una línea vertical punteada alrededor de 2000. Entonces le puedes decir, bueno, pues grafíqueme eso para que le ayude al lector la lectura. Entonces plt.plot le dices que vas a graficar en el intervalo desde menos 40.000 hasta 2000. Entonces desde menos 40.000 hasta 2000. Me gusta poner el guión bajo para distinguir bien cuáles son los tres ceros de las unidades de 1000, y le digo que en el eje Y se mueva una recta a la altura de 90%, es decir, de 0.9 a 0.9 para que sea una función constante. Y en el tercer parámetro de la función plot de color y estilo, pongámosle un color de pronto negro. Negro sería black, pero si le pongo B solito me da con blue. Pongámosle un color rojo, pero punteadito. Entonces punteadito y con una opacidad alfa igual a 0.4 para que sea bajito. Y miren que ya ahora sí nos grafica efectivamente, mira, a una altura del 90% para indicarle al lector cuando tienes un porcentaje de desempeño del 90%. Entonces en el eje vertical también le ponemos nombre al eje vertical con plt.glabel para ponerle etiqueta al eje vertical, y esos van a ser que los porcentajes de desempeño, sea de recall o de precisión. Entonces ya en el eje Y porcentajes, y aquí me queda ya así a una altura del 90%, bien bajitica, y de pronto
y ya verticalmente le graficas a una recta vertical, en una recta vertical para x igual a 2000, para que sea fácil la lectura, facilitarle la lectura a las personas en el gráfico. Estas son las bondades de Matplotlib. Entonces así le decimos, bueno, pues si es desde 2000 en el eje X y 2000 en el eje Y, en el eje X, es decir que le vamos a pedir que una los puntos 2000,0 con 2000,9, 2000,0, 0.0 con 2000,0.9, una de los puntos con un segmento rojo punteadito de baja intensidad. Entonces así, miren cómo nos lo grafica y así le facilita la lectura a las personas. Miren, vean, se necesita un umbral, un threshold de 2000 para obtener una precisión en el naranja del 90%. Entonces así le facilita la lectura a las personas, hacer la estimación en el gráfico. Eso buscamos en esta didáctica de la ciencia de datos, y es la lectura de estos gráficos, la comunicación científica a través de la lectura de textos gráficos. Y ya con esto vamos a establecerlo ahora, como nos dice Guérón, que debemos, después de este gráfico lo vamos a poner en la diapositiva de ahora, control C, en la manera en que, para que le facilite al lector lo que él quiere decirle a las personas. Entonces y cómo desde el gráfico de precisión contra threshold y recall contra threshold o contra umbral de decisión, puedes estimar cuál es el umbral necesario para la precisión que requieres. Aquí vamos a cambiar de línea, que nos quede más organizadito. Y es porque me gusta mucho que separar las líneas del cuaderno para cada punto y seguido. Y vamos a subir hasta donde estábamos ahorita para construir nuestro modelo con el 90% de precisión. Estos videos siempre son para acompañarte en el proceso de dar manos a la obra, al Machine Learning, el proceso de lectura de los principios del Machine Learning, de lectura de ellos y de cómo darle manos a la obra, experimentar con el Machine Learning. Entonces aquí ya llegamos a esta parte. Entonces nos dice, supongamos que se decide apuntar a un desempeño del 90% de precisión. Entonces buscas en el gráfico que se necesita usar un umbral alrededor de los 8000, dice él, pero bueno, en realidad vimos que alrededor de los 2000. Pues bueno, debemos dejarlo, gracias a que hicimos un gráfico más preciso, de que se requiere alrededor de 2000. Así, dejémoslo así, de esta manera, en lenguaje LaTeX, es decir, delimitando con signo de pesos en estas líneas de texto, que nos quede con tipografía más elegante para los símbolos matemáticos. Entonces eso lo ponemos en la línea siguiente, en una línea de código, y ponemos ese gráfico para que nos quede perfecto acá, aunque el cuaderno no ha terminado de correr, porque de lo que hemos llevado en este tercer capítulo. Ahora miremos cómo él nos muestra que debemos de hacer esa tarea de mover el umbral para obtener un 90% de precisión. Siempre en las líneas de texto delimitamos las cantidades o los símbolos matemáticos, el porcentaje con backslash, y delimitamos esos símbolos matemáticos entre signos de pesos. Y él nos habla en esta diapositiva del uso de la función np.argmax, paréntesis, para hallar dentro de un arreglo en NumPy cuál es el índice de donde encuentra, cuando lee de izquierda a derecha el vector fila, cuando lee de izquierda a derecha el vector fila, cuál es el índice donde encontró el cambio de un valor pequeño a uno grande, al más grande de todos. Entonces, cuando tiene para darnos el índice o la ubicación del elemento más grande en el arreglo de NumPy, del elemento más grande encontrado en el arreglo. Entonces nos va a mostrar esa función, miremosla acá. Entonces, para ser más precisos, puede buscar el umbral más bajo que le proporcione al menos un 90% de precisión con np.argmax, que le dará el primer índice del valor máximo
que en este caso significa el primer valor verdadero en las etiquetas, dado que para Python, cuando tienes un arreglo de booleanos, en este caso nuestras etiquetas, recordemos aquí en el cuaderno que nuestras etiquetas, miremos las que están aquí, nuestras train 5 son un arreglo de booleanos, un arreglo de true false, cuando usted las compara, él nos va a decir, mire, para poder hallar el umbral para un 90% de precisión, o sea, el threshold 90 precision, dice, pues tomes del arreglo threshold, evalúalo o busca el umbral de desempeño correspondiente a este índice, al índice dado por nb.argmax, cuando se compara la precisión con mayor o igual a 90. Entonces lo que él te pide es, más bien, coge la precisión o el arreglo de precisiones y compáralo mayor o igual que 90 para obtener entonces un booleano, un arreglo de booleanos, un arreglo en un NumPy de booleanos que diga desde qué valor encontró que habían precisiones mayores o iguales al 90%. Entonces aquí lo ponemos con 90%, pero 0.9, es decir, en representación decimal, el porcentaje en representación decimal. Y entonces al hacer esa comparación, miren lo que obtenemos. Vamos a ir a la práctica y le decimos, bueno, pues como queremos obtener, pongámosle aquí en el título que en esta sí ya está bien. Aquí vemos de que nuestro cuaderno no ha terminado, el cuaderno donde está la teoría de Guérón. Entonces aquí está, es construir un modelo de clasificación con un 90% de precisión. Con 90%. Entonces cuando quieres que su desempeño sea del 90%, pues bueno, él le dice, coja los arreglos, recuerde que de sklearn, la forma va a ser, bueno, pues tomamos los arreglos en los que tenemos todos los arreglos de precisión, todos los arreglos de recall y todos los arreglos de threshold. Entonces from de sklearn.metrics, del módulo metrics, importamos plot precision, recall, curve, y con esa función vamos a obtener el arreglo de precisions, el arreglo de NumPy de recalls, como hemos dicho en el video anterior, de recalls en plural, y el arreglo de thresholds o de umbrales de desempeño, y al llamar a la función precision recall curve y evaluarla en pues yo quiero los arreglos, pues para eso deme que le tenemos que entregar a esa función para que nos entregue esos arreglos de precisión recall y threshold. Recordemos qué le teníamos que entregar, a esa función. Tratemos de recordar qué es lo que le tenemos que dar para que ella nos genere las precisiones, los recuerdos y los umbrales relacionados. Entonces, cuando nos falla la memoria, como a mí, entonces uno dice, bueno, me voy a la teoría y le digo, ¿cómo era que yo, la función precision recall curve, qué era lo que le tenía que entregar? ¿Qué argumentos? Le dice, bueno, pues entrégueme las etiquetas y los puntajes. Los J-score obtenidos con validación cruzada en el conjunto de entrenamiento. Entonces, entrégueme las etiquetas para yo poder contar y establecer desempeños al comparar los datos reales con las
los puntajes de decisión. Entonces acá le decimos dame a JTrain 5 y a JScore a los Y puntajes, y él me da los 3 arreglos, y cuando los tienes coges el arreglo de precisiones y lo comparas con mayor o igual que 0.9, y lo que vas a encontrar es que como precisions era un arreglo de NumPy en el que los valores de precisión arrancan desde valores muy bajos, desde 0.09 del 9%, y van creciendo hasta un valor muy alto del 100%. Entonces es para poder mostrar cómo la precisión va variando desde un valor muy pequeño hasta un valor muy grande a medida que el umbral de desempeño, el umbral de decisión cambia. Entonces el arreglo de NumPy es un arreglo creciente. Entonces nosotros queremos saber es en qué momento, en cuál índice, cuál es la componente donde alcanzó el 90%. Por eso comparamos este arreglo con 0.9. Entonces él le dice, bueno, pues en la primera componente no lo alcancé. Es decir, la primera componente no es mayor a 0.9. Es decir, la primera medición de precisión, no es mayor al 90%. Y así, entonces así ya tienes un arreglo de false, 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 false. Y en el momento que entregue que pase de false a true, o sea, pase de 0 a 1, y 1 es el máximo en este arreglo, porque no tiene sino false y true, y los false son 0 y true son 1, entonces Argmax le va a decir, donde encontré la primera vez al true fue en esta componente. Entonces nos va a decir, bueno, pues np.argmax, y se lo da a este arreglo que acabamos de construir, control C, y él nos va a dar, bueno, pues mire, en la componente 55.672 se alcanzó el 90%. Entonces así, ahí es donde tenemos una precisión del 90%. Entonces si usted coge precisions y la evalúa en esa componente, estamos utilizando la indexación de Python, 55.672, le voy a decir que la precisión es precisamente del 90%, y que antes no era del 90%. Entonces en el 71, en la componente anterior, no era del 70, era del 89, y con el 73 podía ser del mismo 90, un poquitico mayor al anterior. Entonces así ya nos dice exactamente dónde está la componente en el arreglo de precisiones, dónde está la precisión del 90%. Para sabiendo esa componente, dónde está, pues decirle entonces, deme el umbral correspondiente. Entonces te vas a threshold y le pides que en 55.672 te diga cuál es el umbral. Como es thresholds en plural, de umbrales de decisión, y dice que el umbral correspondiente es para alcanzar un 90% de desempeño de 2223.56. Entonces un umbral como ese nos va a permitir alcanzar un modelo cuyo desempeño sea del 90%. Entonces, ¿y qué nos dijo Gerón? ¿Qué haces para poder tener ese modelo? Cambiar las etiquetas. Entonces ya tenés unas etiquetas, unos JScores, esos JScores, unas etiquetas predichas, que en realidad son puntajes de desempeño. Entonces ahora sí, como quieres una precisión del 90%, lo comparas mayor o igual a este umbral que acabamos de encontrar, el umbral, para que entonces los puntajes los compare con ese nuevo umbral, y cuando él compara con ese nuevo umbral obtiene un modelo que tiene el 90% de desempeño, el 90% de precisión. Entonces así miren que ya tenemos ese. Entonces ya ese JScore va a ser nuestras nuevas etiquetas. Entonces si usted quiere ver la precisión de nuestro modelo, entonces le llamamos a la función precision score, y le dices, le evalúas en JTrain los valores reales
y con los Y-score este nuevo modelo, este nuevo para el 90%, y veremos que la precisión efectivamente cambió. Entonces para este nuevo arreglo, este nuevo que tenemos acá, lo evaluamos y él nos dice efectivamente la precisión, el puntaje, el score de precisión. Cuando comparas las etiquetas reales y las nuevas etiquetas de predicción que obtuviste al comparar los puntajes que SGD le da a cada imagen, SGD Classifier le da a cada imagen con el nuevo umbral de desempeño, nos muestra que efectivamente obtuvimos un 90% de precisión en nuestro modelo. Entonces, hemos obtenido un modelo con ese 90% de precisión, pero si aumentamos así la precisión, pues el recall va a disminuir. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo quedó el recall? Pues mire que el recall con recall score, nos dice, pero tenemos un recall del 70%. Entonces la precisión puede que haya aumentado mucho, pero el recall se nos quedó en el 70, nos disminuyó al 70, porque si ganamos en precisión, perdemos en recall. Y si ganamos en recall, perdemos en precisión. Recordemos el comportamiento de compensación entre estas dos medidas de desempeño. Es una relación inversa entre estas dos medidas de desempeño. Así miremos, hemos terminado hoy cómo mostrar y dar manos a la obra a cómo construir un modelo que efectivamente tenga un 90% de precisión. Recordemos la idea. Entonces, ese algoritmo, ¿cómo se hace? Pues cuando tienes el modelo ya construido, lo que haces es determinar el umbral necesario para la precisión que quieres. ¿Y cómo lo haces? Coges la función precision recall curve para obtener los arreglos de NumPy de precision, recall y threshold, de tal manera que él relaciona de manera respectiva la precisión con los umbrales y el recall con los umbrales. Y así, cuando quieres, él te da el arreglo de NumPy de precisiones, lo comparas con 0.9, con el 90%, para que obtengas un arreglo de booleanos en donde en el primer cambio de false a true va a ser efectivamente la ubicación de el umbral de desempeño para obtener el 90% de precisión. Entonces miren que así ya evalúas, en esa componente que me dio Argmax, en esa localización, dame el umbral correspondiente a esa localización. Me dice el umbral es 2123. Entonces así, con ese umbral, lo comparo y yo comparo mis puntajes de predicción, el que utilicé con validación cruzada, con el método Decision Function, y así obtengo un modelo con precisión del 90%, pero que al ganar el 90% de precisión ya se me baja el recall al 70%. Eso es lo que queríamos. Miremos ya en las diapositivas de Guerón, como para que nos quede en los mismos términos de Guerón. Aquí vamos a, siempre me gusta dejar esto de una vez ya traducido al español, como por facilitar la lectura, o al menos la velocidad de leer. Aunque bueno, entonces acá pues él nos dice que bajemos esa parte en la que nos va a decir eso. Entonces, para puntualizar en los términos de Guerón, digamos que recordemos que era que queríamos apuntar al 90% de precisión, y él dice, busca en el gráfico para encontrar que se necesita un umbral de alrededor de 2000. Efectivamente encontramos un umbral de alrededor de 2000 al leer el gráfico. Y para ser más precisos, puede buscar el umbral más bajo que le proporcione al menos un 90% de precisión con la función de NumPy np.argmax, ese método que le dará el primer índice del valor máximo, que en este caso significa el primer valor verdadero, el primer true. El valor verdadero o el primer valor true. Vámonos aquí, porque en realidad lo vamos a anotar ahí en true. Y ya con eso pues
él nos muestra que efectivamente cuando quieres saber el umbral para un 90% de precisión, coges el arreglo Rescol y lo evalúas en esa componente, de qué componente, en qué ubicación está el umbral correspondiente a una precisión del 90%. Pues esa ubicación nos la da np-argmax cuando actúa en el booleano obtenido al comparar las precisiones con .9. Bueno, entonces así ya para hacer predicciones en el conjunto de entrenamiento por ahora, en lugar de llamar al método predict del clasificador, puedes ejecutar el siguiente código. Ya obtienes unas nuevas etiquetas para un 90% de precisión, cogiendo los puntajes y comparándolos con el nuevo umbral, con el umbral adecuado para un 90% de precisión. Lo comparas para obtener un arreglo de etiquetas de predicciones, pero ese arreglo de booleanos de etiquetas de predicciones correspondiente a cada una de las imágenes va a hacer que es el arreglo de predicciones al que le corresponde un desempeño del 90%. Simplemente lo corres y él te lo da, y ahora comprobemos que esa precisión y el recuerdo de esas predicciones, ahora pues recuerden que con Precision Score y los datos, las etiquetas reales, que es un arreglo de booleanos, y las etiquetas predichas arregladas para un 90% de precisión, efectivamente me muestra que el desempeño va a ser efectivamente el 90%, y el recall en este caso nos muestra, en este caso 65, pero en realidad habíamos visto en la práctica que obteníamos un 70%, y entonces genial, tienes un clasificador con una precisión del 90%. Como puede ver, es bastante fácil crear un clasificador con prácticamente cualquier precisión que desee. Simplemente establezca un umbral lo suficientemente alto y listo. Pero espera, no tan rápido. Un clasificador de alta precisión no es muy útil si su recall es demasiado bajo. Entonces la sugerencia que nos da Guéron es, si alguien te dice lleguemos al 99% de precisión, hay que preguntar, ¿y con qué recall? ¿Cierto? ¿Y con qué recall? ¿Cuál va a ser el poder de detección de ese modelo? Porque llegar a una precisión tan alta me va a hacer que baje muchísimo el recall o el poder de detección. Bueno, pero a veces hay que sacrificar ese poder de detección, por ejemplo en los modelos en los que queremos una gran precisión al predecir videos seguros para niños. Videos seguros para niños, ahí necesitamos al menos un 90% de precisión, ojalá un 100%, para que cuando afirmemos que es seguro, efectivamente no haya falla. Así, el poder de detección de videos seguros sea muy bajo, es decir, se nos pasen algunos videos seguros, no los recomendemos en un sistema de recomendación. Pues puede que preferimos perder algunos videos seguros que no los muestre, no los sugiera, a que de pronto pase un video no seguro para un niño. Entonces, que el alcanzar un 99% de precisión es algo deseable en algunos casos. Y ahora ya en el próximo video de esta lista de reproducción vamos a ver otra medida de desempeño, la curva ROC o curva ROC, que también sirve para medir el desempeño de clasificadores, en realidad para comparar desempeños, porque de una manera gráfica puedes ver quién es el que mejor se desempeña, al ver que el modelo que mejor se va a desempeñar es aquel para el que el área bajo la curva sea más grande. Entonces es una forma gráfica muy fácil muy mnemotécnica, muy rica, muy fácil de comparar desempeños de modelos. Entonces en el próximo video vamos a ver la curva ROC o la curva ROC, y cómo le damos manos a la obra, cómo hallarla para cada modelo de clasificación que construyamos. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir creciendo en este manos a la obra del Machine Learning. Aquí les dejo para finalizar la grafiquita más bonita, que es la de relacionar para una precisión del 90 cuál es el umbral más adecuado, que ese lo tenemos en nuestro cuaderno de práctica.
este grafiquito hermoso que va a ser el que pongamos para este video al decirle plt.shapefig y decirle pues precisión o umbral de decisión para 90% de precisión, 90% de precisión, para 90% de precisión, punto PNG, que es como de buena resolución. Entonces así él nos va a guardar ese gráfico, que lo vamos a poner en el video, el grafiquito que hemos realizado nosotros en esta práctica, y lo dejamos para que nos quede en YouTube para presentar esta parte que hemos logrado hoy de nosotros podemos manipular el desempeño de un clasificador. También te agradecemos mucho si pones like o dislike a este video para seguir creciendo en esta didáctica de la ciencia de datos, buscar las formas para hacernos entender y comunicar estos saberes, esta divulgación científica que apoye por ejemplo a mis estudiantes, de los que me siento muy orgullosos, Diana y Daniela y Janis, jóvenes investigadores de la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia, grandes estudiantes, una de Ingeniería Agropecuaria, Daniela, y otra de Biología, el programa de Biología de nuestra Universidad de Antioquia. Muchas gracias.